Como ya anticipábamos la semana pasada, esta es la semana en la que se juega el partido importante en materia climática. Estamos en la segunda semana de la COP27. Hemos hecho, como ustedes saben, una cobertura amplia para poder entender mejor en qué van o los avances o los retrocesos en materia de negociación climática, que es para lo que se juntan todas las partes en Egipto. Hoy vamos a tener también el privilegio de tener a Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente. La semana pasada estuvimos con la ministra Maysa Rojas porque justamente el subsecretario estaba en Egipto y ahora ya de vueltecita con la primicia está aquí en Futuro 360. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, por un gusto poder estar hablando contigo sobre esta importante COP27 y las cosas que están sucediendo. Subsecretario, queremos la sensación, lo hablábamos un poco antes de entrar a esta entrevista, por parte de la ciudadanía o de la gente a la que nos importa mucho el tema del medio ambiente, es que esta COP no avanza con mucha claridad, va para un lado, va para otro. Al cierre de la semana pasada todavía no había mucha claridad sobre cuál iba a ser el gran sello de esta COP, la gran entrega. En su experiencia y habiendo estado ahí tomando el pulso, ¿cuál va a ser la gran entrega de esta COP27? Sí, bueno, primero es sin duda es ineludible que esta COP se desarrolle en un contexto geopolítico y también económico mundial complejo. O sea, la guerra de Rusia en Ucrania, el contexto de inflación, la recuperación mundial post-pandemia, los altos precios de la energía, en la cual, claro, de repente avanzar tan rápido como necesitamos en acción climática, llegar a los acuerdos que se requieren, es complejo. Pero por lo mismo, frente a situaciones complejas, más diálogo, y en ese sentido el rol de Chile es muy importante, que puede jugar en cuanto a construir acuerdos, a jugar un rol importante sobre todo en nuestra región, en unificar criterios en países latinoamericanos y en general los países en desarrollo para avanzar en los distintos desafíos. Ya, mire, vamos a hacer un acuerdo entre nosotros aquí, que es, en general, cuando uno habla de medio ambiente siempre termina deprimido. Entonces nosotros como Futuro 360, para no perder a nuestros fieles audiencia y televidentes, lo que hacemos es partir hablando de lo malo y terminar hablando de lo bueno. Ya. Hablemos de lo malo. ¿Cómo ha sido recibida por parte de las partes? ¿Cuál es la sensación climática adentro respecto de la ausencia de los grandes, de Rusia, uno de los grandes emisores, de China de otra manera, está pero no está, ¿verdad? Y de los anuncios que hizo Estados Unidos la semana pasada. Sí, bueno, iba a ir a lo bueno a partir de lo malo, primero, pero bueno, lo malo es como decía anteriormente, un contexto complejo en el cual llegar a grandes acuerdos, por ejemplo, en cuanto a reducir el efecto, a mitigar, a llegar a grandes acuerdos en cuanto a la mitigación de gases de efecto invernadero por los grandes emisores, digamos Estados Unidos, China, Unión Europea, es complejo en este contexto en el cual hay riesgo de desabastecimiento energético y por lo tanto en algunos países incluso la amenaza de vuelta a las energías fósiles cuando ya se encontraban en procesos de transición energética importante, Europa por ejemplo. Entonces, pero sí... No podemos esperar eso de los grandes, eso es lo que me está diciendo. Claro, pero por lo mismo sí me parece importante que hay oportunidades para de repente que por decirlo de alguna manera, los grandes olvidados en materia de acción climática, como han sido adaptación en cierto aspecto y pérdida y daño, estos grandes temas que porque el debate que siempre se lo ha llevado, cómo disminuimos las emisiones, ha cobrado más relevancia. Claro, y en esta COP la han tomado, sobre todo pérdidas y daños, que es un tema que para... principalmente África, pero también nuestros países latinoamericanos, en general Asia también, los países en desarrollo, es muy relevante porque los efectos están sucediendo ya. Podríamos entrar un poco en el detalle en dos líneas. ¿Qué es pérdidas y daños? Para que la gente... Sí, buena acotación, buena pregunta, porque creo que hay parte primero de mitigación. Mitigación es cómo disminuimos las emisiones para lograr que los efectos, o sea, el alza de la temperatura. Y esa conversación está abajo la mesa, ¿no? Claro. Puede que no triunfemos esta vez. Luego, adaptación, que es... Hay efectos que ya sabemos que van a suceder, cómo nos hacemos cargo para disminuir esos efectos, en cuanto, por ejemplo, a infraestructura, con soluciones basadas en naturaleza, en fin. Que eso es algo en la que prácticamente todo el mundo está atrasado, porque en Chile mucho, pero en el resto del planeta también. Y sobre todo en el financiamiento. Ese también es un gran pendiente y, de hecho, a veces se tiende a entender como que es dentro de adaptación, pero es un tema que ha tomado, digamos...
un proceso propio, el de pérdida y daño, que son los efectos que ya están sucediendo. Que ya en muchos países la devastación que está generando es muy material, es muy concreto. Claro, entonces, ¿cómo cuantificar qué financiamiento tenemos, qué instancias de financiamiento vamos generando para hacernos cargo de los efectos que ya están sucediendo hoy? Creo que este año tuvimos un clarísimo ejemplo en la situación de Pakistán, donde 1/3 del país se inundó. O sea, estamos hablando de casi 8 millones de desplazados. Como climáticos. Nosotros, que en el fondo no tiene la riqueza que tiene el primer mundo en ningún sentido, ni tampoco en infraestructura, y que vive los impactos de una manera desgarradora. Y en nuestro país, o sea, el tema de la sequía, que, la sequía tiene un componente por el mal sistema de gestión de las aguas que tenemos en nuestro país, pero un fuerte componente es la crisis climática. Por supuesto. Entonces, el tema de la descontaminación, la contaminación en nuestras ciudades, o sea, también en los procesos de mitigación abren oportunidades para mejorar la calidad de vida. Eso creo que también es bien importante destacar, porque a veces también suena muy abstracto hablar de cambio climático, las acciones que toma un país en disminuir en ciertos porcentajes las emisiones. Pero la cuestión es muy concreta. Es muy concreta, porque por ejemplo nuestro proceso de descarbonización, la salida de las termoeléctricas a carbón, eso va a permitir que en los territorios donde se concentran las termoeléctricas a carbón, a sus ciudadanos, a los ciudadanos y ciudadanas, a los niños y niñas que habitan esos lugares, mejorar la calidad de vida. Para eso nosotros como gobierno tenemos la gran responsabilidad, además de desarrollar procesos que lo hemos denominado de transición socioecológica justa, para que pensamos cómo cuando se saca algo se ponga algo ahí. Claro, cómo pensamos el futuro de esos territorios con actividades productivas sostenibles, que no reproduzca las desigualdades que ya existentes en nuestro país, sino todo lo contrario, que hay una oportunidad de construir una ciudad más equitativa. Subsecretario, avancemos un poco sobre la línea de una buena noticia que sí podríamos eventualmente esperar de esta COP27 a propósito del tema de pérdidas y daños. En términos concretos, ¿qué cree usted que va a quedar en el borrador cuando terminen estas 2 semanas? Y hagámoslo también como una declaración de voluntades. Yo diría que ya hubo una buena noticia inicial en la cual pérdida de daños, como decía, siempre ha sido un tema olvidado y también un tema que los grandes emisores no han querido abordar de manera más concreta. Porque la tienen que pagar. Porque eso, claro. Porque es su plata la que está comprometida ahí, claro. Claro, cómo lo hacemos y cuánto va a poner, cuánto va a aportar en este proceso. La primera buena noticia fue que se asoció la discusión y la negociación de pérdida de daños a sistema de financiamiento. O sea, no hablemos solo de pérdida de daños y qué está sucediendo y el diagnóstico, sino también cómo empezar a discutir cómo se debiera financiar, generar un sistema de gobernanza y ponernos de acuerdo. En el fondo esto es un acuerdo global de los el primer triunfo es lograr hablar de esto. Lograr hablar de esto y que están sin duda mezclados, pero que ya las negociaciones se están desarrollando, que estén todos sentados a la mesa a hablar tanto de, el diagnóstico en paralelo a, entonces, cómo vamos a financiar este proceso. Y esas son las negociaciones que ya se estuvieron desarrollando preliminarmente durante la semana pasada. A mí me tocó asistir a algunas negociaciones y el interés eran por lejos las salas, de hecho eran las salas más grandes, pero además con la mayor cantidad de asistentes, de negociadores, y creo que esta COP se va a ver muy marcada respecto a cómo se logra avanzar en materia de pérdida y daño, y por lo mismo el rol que juega nuestra ministra, que juega Chile conjunto con Alemania en esta COP, creo que es algo que nos tiene que enorgullecer, que como país que se reconozca el rol de liderazgo que ha tenido Chile, lo ambicioso que hemos sido, también en cuanto a ponernos metas altas, que se reconoce. A mí me tocó mucho también reuniones bilaterales con ministros, ministras de medio ambiente, con OCDE, con Euroclima, con también países latinoamericanos, la ministra de medio ambiente de Colombia. Ahí es importante que reconocen el rol de liderazgo y les interesa cómo hemos llevado a cabo nuestros procesos de generar una estructura de políticas públicas de regulación que debe ser materia de orgullo y que se reconoce de hecho en otorgar un rol de cofacilitadora en el tema, diría, fundamental de esta COP a nuestra ministra. Ahí es importante aclarar para quienes no saben que la ministra Maisa Rojas junto con la representante de Alemania están a cargo de la mesa de pérdidas y daños. Son quienes tienen que hacer la presentación y llevar como adelante el tema, y esa es la relevancia que el subsecretario destaca en esta materia. Además es curioso que seamos nosotros protagonistas tan chiquititos y tan insignificantes, pero al final hacemos, como decía la ministra la semana pasada, nuestra parte, ¿no? Hacemos nuestra parte y somos vistos como en un contexto complejo como quienes
quienes queremos ser parte de la solución, queremos lograr llegar a acuerdos, tenemos alianzas regionales, obviamente las realidades también en Latinoamérica son similares y por lo mismo primero construir alianzas con nuestra región, pero también hacer ese puente con por ejemplo, insisto, yo tuve varias reuniones y le interesaba mucho a los países de la OCDE, habían instancias en que tuve que participar como panelista para contar la experiencia de Chile. Le importa mucho también que nosotros asociemos a este proceso y que nuestro ministro lo presentó ayer en la actualización de la NDC y la actualización de nuestras ambiciones, que estos procesos los llevemos mediante procesos, valga la redundancia, de transición socioecológica justa, es decir, que nos importa también el cómo se hace, nosotros, y las personas nos importa que cómo se impactan las personas. Claro, que no se reproduzcan las desigualdades, sino todo lo contrario. Subsecretario, me queda 1 minuto y medio. El rol de Chile afuera y cómo nos ven de afuera es algo que nos enorgullece y nos sorprende, pero también nos importa cómo nos vemos los chilenos desde adentro. Y a mí me encantaría, antes hemos tenido también esta conversación, que es cómo Chile hace que sus compromisos hacia afuera sean, por un lado, vinculantes hacia adentro y que seamos bien probos con lo que prometemos, porque por un lado prometemos, por ejemplo, más áreas protegidas, pero no tenemos cómo protegerlas. Llevamos un poco más de 2 semanas con un paro del mundo como de CONAF, ¿verdad? Los guardaparques. Y por lo mismo, tan importante que empecemos un poco a cumplir, ¿verdad? Hay ámbitos en los que hemos avanzado, pero por lo menos de acuerdo a Contraloría estamos bien al debe en varios de nuestros compromisos históricos. ¿Cómo ve usted lo que queda de gobierno para poder achicar esa brecha en el fondo, que es la que nos va a dar la verdadera potestad para andar predicando en el mundo, digo? Sí, claro. Me parece muy buena e interesante tu pregunta porque, como decía anteriormente, muchas veces el tema de cambio climático parece algo abstracto, algo que es hacia afuera, que es compromisos internacionales, pero ¿qué correlato tienen con nuestra realidad? Y para nosotros, justamente, a nuestro gobierno, somos ambiciosos porque nos parece que también es una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas, de los sectores más vulnerables, los sectores además más afectados por la crisis climática, los sectores afectados por la sequía, por la crisis hídrica, los sectores que históricamente han sido más contaminados, que nosotros llamamos hoy en día zonas en transición, porque ya estamos iniciando procesos de gobernanza, de identificar y de actuar rápidamente, que se asocian al proceso de descarbonización. También en cuanto a los incendios forestales que crecientemente se ve afectado en nuestro país, también cómo actuar adecuadamente y ahí obviamente el financiamiento. Nosotros esperamos y le hemos otorgado prioridad que salga lo que hemos denominado la Ley para la Naturaleza del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que lleva más de 10 años de tramitación, que va a otorgar mucho mayor financiamiento para nuestras áreas protegidas, justamente por lo que decías tú, la gestión efectiva, porque una cosa es crear áreas protegidas, que por ciento tenemos el compromiso. Nuestro país ayer anunció la creación de 1 millón de hectáreas adicionales de áreas protegidas y hizo el énfasis y lo anunció con su adecuada gestión, porque es importante y queremos poner énfasis también en avanzar en aquello. Para eso necesitamos mayor financiamiento. Y necesitamos esa ley. ¿Cómo ve usted el plazo de esa ley? Dependemos de todo el mundo para que ocurra, claro, pero pensemos que nos puede ir bien. Bueno, y lo cierto es que nosotros le hemos otorgado, de hecho, urgencias parlamentarias, urgencias en la tramitación. Actualmente está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y luego pasa a comisión mixta. Por lo tanto, ya están las fases finales. Podría, si todo se fuera dando de buena manera y no se entampa Madre naturaleza mediante, podemos llegar. Claro, a principios del próximo año diría que podría salir. Ahora, luego de eso viene implementar un servicio nuevo que es la última pata, por decirlo así, de nuestra institucionalidad ambiental. Esto se planificó cuando se planificó el mismo ministerio, la superintendencia. Entonces, claro, es algo que tenemos pendiente como país en cuanto a nuestra institucionalidad ambiental y que nos va a permitir avanzar más efectivamente en proteger nuestra naturaleza, proteger nuestras áreas protegidas. Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, muchas gracias por estar en Futuro 360, con las noticias tibiecitas de la COP.